quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Hola amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta 24ª emisión regular de El Heraldo Furioso. De algún lugar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 209 días desde nuestro último encuentro por estos medios. Los avatares de la lucha harán que esta sea una emisión publicada con mucha demora en el tiempo y que quedará seguramente muy pegada a la emisión regular 25. Sin más, vamos al desarrollo de esta emisión. Nunca un falso positivo con ricos, ni eso, nunca los perseguidos por el Ministerio de Seguridad son los que tienen poder económico, siempre en la hipótesis de conflicto del Estado están los pobres. Si es necesario, los meten presos, teniendo o no que ver con los delitos que se les imputan. A continuación les brindamos dos informes que confirman que en la Argentina de Milei y Bullrich ser pobre no tiene perdón. El ocupa a cargo de la jefatura de gobierno de la ciudad autónoma, está ejecutando, con acciones de saturación, que ni Bullrich se atrevería a tanto, un plan sistemático de exterminio de las víctimas de los ajustes de todos los gobiernos. El Buenos Aires Plus con prohibido, la utopía de Rodríguez Larreta, don Jorge Macri pretende hacerla realidad. Vivir y trabajar en la autónoma no debe ser para cualquiera, tal el segregacionismo del que el PRO hace bandera desde siempre. Esta vez se extendieron sus operaciones de detenciones y amedrentamiento al barrio de Flores, tal como lo cuenta el comunicado de Omar Huaraz, que daremos lectura a continuación. Leonardo Peña, vendedor de flores detenido por filmar y negarse a pagar coima a funcionarios policiales. Hoy 5 de octubre en el barrio de Flores. Exigimos la inmediata liberación del vendedor Leonardo Peña, detenido en Argerich y Bogotá, barrio de Flores, hoy 5 de octubre, de forma arbitraria por personal de la policía de la ciudad y luego, como verán en los videos que le comparto, golpeado con saña. Leonardo y vendedores han denunciado la extorsión por parte de los funcionarios policiales quienes le piden de manera insistente y siempre bajo amenazas 10.000 pesos diarios para trabajar. Leonardo, hoy sábado 5 de octubre, comenzó a filmar el operativo policial cuando empezó a ser hostigado, y siempre como observarán en videos que comparto, detenido sin ningún tipo de justificación. La detención sencillamente fue producto de un abuso policial, por negarse a ser extorsionado por funcionarios policiales corruptos. No parcial de las modas, No parcial de las modas. Jefe, ¿cuál es el motivo que no puedo elaborar, jefe? Le están fumando paso, amigo. No, no es como que está fumando. Nadie está fumando peso, todo esto que pasa, jefe. No, jefe, todo fuma paso, jefe. No me interesa. No, pero ¿por cuál es el motivo, jefe? Si todos laburan acá. Está bien, no todos laburamos, él labura, todos laburamos acá. Nadie está fumando paso, jefe, ¿qué te pasa? Yo otro. ¿Y por qué me estás filmando? No, no te estoy filmando porque necesito saber por qué yo estoy trabajando. Porque no me estás filmando. Me estás filmando. Tienes una paso encima, amigo. Tienes una paso encima. Nunca paso encima. Tienes una paso encima. Pero búscame si tengo fácil. Sí, porque
El otro día te agarraste. Sí, porque soy consumidor. Soy consumidor. No me digas que no fumas. Bueno, entonces cagate, tómatela. Estoy laburando. Tómatela. Necesito laburar para mis hijos. Necesito laburar para mis hijos yo. Si no, yo necesito laburar para mis hijos. ¿Ah? Yo laburo para mis hijos, ya está, me voy a laburar, pero yo laburo para mis hijos, mano. ¿Por qué me vas a votar esta? No me interesa. ¿Pero por qué si todos están trabajando? ¿Qué tiene que ver que todos están trabajando? No, todos están trabajando, eso no tiene nada que ver. Bueno, eso no tiene nada que ver. Yo no estoy trabajando. Yo vengo a trabajar, papi, yo vengo a trabajar. ¿Me estás tirando, mano? No, ¿yo a dónde me voy a ir yo? ¿A dónde me voy a ir, papi? Yo, ¿pero a dónde me voy a ir? Necesito trabajar yo. ¿Dónde voy a ir yo? Yo necesito trabajar. Yo necesito trabajar, papi, tengo hartos videos yo de ustedes. Sí, y no les digo porque para mí nada más. No. Dale, yo necesito trabajar, hermano, como todos. Todos necesitan trabajar. Yo necesito trabajar, hermano. ¿Qué me vas a reventar? Yo no vendo marca. ¿Qué me vas a reventar si yo no vendo marca? Yo no vendo marca, papá, si acá todos trabajan. Todos trabajan acá y todos están trabajando. Todos trabajamos por iguales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de mi intervención si yo no vendo marca yo? No, yo no te... ¿Qué es drogar? ¿Qué es drogar? Yo vengo a trabajar como todos. Yo vengo a trabajar como todos, papi. Todos se merquean, todos se meten todos. ¿Por qué? Está bien, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada donde me voy a ir yo. Si yo acá trabajo yo. Acá trabajo, papi, no. Yo soy ciudadano. Yo soy ciudadano acá, papi. Dame el documento. ¿Cómo que documento? Yo soy ciudadano, papá. Yo vengo a trabajar. No me toques. Mira, va a romper mi celular. Va a romper mi celular, mira. ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué no se meta? Hágase para allá. Está grabando. Está grabando. Dale, mátenlo, dale, mátenlo. Mátenlo, dale, mátenlo. Circulen, circulen, circulen. ¿Vienen a trabajar o a drogarse? Circulen, vamos. ¡Suéltalo! A mí no me toqué. Bueno, tampoco me toqué. Bueno, ¿qué me tocas? ¿Qué me tocas? A mí no me tocas. Vos me tocaste a mí. No te metas, no te metas. ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? Anda para allá, ¿qué? ¿Vendés o vendedor? Me calento las manos, yo soy delincuente, papi. Esta también agarra la cadena de testigo. ¿De testigo de qué? Vamos, ¿te gusta filmar? Vamos. ¿Soy menor de edad? No, no voy a ir a ningún lado. No. Soy menor de edad. Soy menor de edad. Mañana testigo, dale. ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¿Por qué lo vaya a Bueno. La vía pública. Bueno, la vía pública. ¡Está embarazada, amigo! ¡Me la empujé! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada, amigo! ¡Chorro! ¡Extorsionadores! ¡Son los que cobran acá a la gente! ¡Chorro! ¡Chorro! ¡Andate de acá! Si son chorros, si son chorros los que cobran todos los manteros ustedes. Chorros. Vos acá estás infraccionando. Chorros, chorros extorsionadora. Chorro extorsionadora. Ay, seguro con cereales. Hay que hablar por acá.
Ante todo declaramos desde este Heraldo Furioso y Locomoción TV nuestra ya conocida y manifiesta enemistad con el Estado y sobre todo con sus fuerzas de represión, sean estas armadas o de seguridad. La ministra Patricia Bullrich y Gendarmería Nacional, que ya ahogaron a Santiago Maldonado, hoy vuelven con sus torpezas y su odio de clase a mostrar que carecen de vergüenza. El 6 de octubre la inepta peligrosa de Patricia Bullrich volvió a darle asidero a otro invento de Gendarmería para que saque un tuit de esos suyos y ridículos que terminan con el que la hace la paga y todas esas sandeces de series norteamericanas de los 60 y 70. El gobierno ha declarado la revolución conservadora de la Argentina, el Helter Skelter del Charlie Manson que tenemos en la Rosada, el anunciado macartismo institucional del Estado en la función pública en general, al estilo del ebrio fanático anticomunista de Joseph McCarthy. El pobre es penalizado, como sea para calmar a sus patrones, a sus troperos federales les tiran unas migajas para que se comporten como jabalíes embrutecidos con los más humildes. Esta vez, un laburante fue a ganarse unos 9.000 pesos, y la ineptitud y el odio de clase llamó a una conspiración criminal que volvió a poner en evidencia que si descubrimos a los farsantes es solamente porque a veces se confían demasiado. Un laburante el día 6 de octubre fue detenido por llevar consigo 18 potes de polvo eficient que compró en un supermayorista a 500 pesos el pote y que pensaba cambiar en alguna vía informal del sistema, pero nunca ilegal y mucho menos anticapitalista, para que le queden en el cambio de mano, que tampoco es tan cambio de mano, unos 9.000 pesos. El tipo confía y la pelea pese a que todo en Mendoza le salió mal, ya que su estadía allí, que prometía mucho, solamente lo tuvo a mal traer trabajando todo el día para apenas sobrevivir. Ya viendo que la cosa no resultó, decide emprender su regreso a su Mar del Plata natal y busca el mango para ver si la vida le da revancha. Maximiliano Ariel Acosta, un trabajador marplatense de 42 años, radicado en Mendoza, tal el nombre de la víctima, por suerte esta vez no fatal, de las tropelías de los que criminalizan hasta el rebusque, se cruzó una gendarmería, cuyo odio criminal de clase los lleva a pensar que todo pobre es enemigo y que su aniquilación es su objetivo. Son los soldados de la inimputable de Patricia Bullrich, a la que saludan sea o no ministra, ya que son impunemente agradecidos luego de haber sido librados por ella de responder por los múltiples crímenes cometidos, como el de Santiago Maldonado. 21 días de prisión por intentarse ganar la vida de la forma más honesta y hidalga. Las consecuencias de ser limpio y auténtico y encontrarse en la calle con el odio. Patricia Bullrich lo sabe. Mientras tenga poder estatal de fuego, nadie le hace sombrita. Tiene a unos mentecatos seriales como la Gendarmería Nacional a su servicio para las boberías y crímenes que se le ocurran cometer. Esta vez se fueron al pasto, como casi siempre, pero esta vez más que nunca y que agradezcan que esto no pasó en la Autónoma. Iban a cobrar a lo pavote, como hace tiempo se merece esta patota de orangutanes de Estado y su jefa, a la que luego de este incidente daremos en llamar la pata sucia. Interceptada en los pasillos de la Rosada mientras huía, por el periodista Juan Pablo Peralta, la ministra de Seguridad más insegura del planeta, ponía las excusas más inverosímiles que se puedan imaginar, como ser: A. Dice que en la investigación no hay ninguna falla, desfachatez nivel Dios. B. Asegura que siempre el talco se confunde con cocaína, atónitos ante tal muestra de ineptitud que habitualiza. C. Siguiendo con sus justificaciones de pase y revuelva, aseguró que las fuerzas de seguridad informaron que podía ser un falso positivo y D. Que Acosta quedó preso 21 días por decisión de la justicia. La señora se libera de toda responsabilidad, ensayando una sarta de arbitrariedades descalificadoras para cualquier funcionario público y más, si es la ministra de Seguridad de la Nación. Se saben impunes y por eso no tratan de esconderse mucho de sus groserías, tendrán otras peores que las justifiquen en su limitada visión en que la cultura del odio subyace en su forma más abyecta y los que pagan como en todos los casos son las víctimas, cuando ningún victimario pierde ni siquiera su empleo. Pero no le crean a este heraldo, escuchen las declaraciones de labios de Bullrich misma. Vamos a las imágenes. No falla en ninguna investigación. La liberaron, En este caso, el talco siempre se confunde con cocaína y las fuerzas de seguridad avisaron que podía ser un falso positivo y lamentablemente hasta que no se comprobó lo dejaron preso, pero eso es una orden judicial.
Los beneficios de la libertad que pregonan Milei y sus acólitos es exclusivamente para aquellos que puedan pagarlos y tal cual lo hicieran sus predecesores peronistas, el que sea del palo puede hacer lo que se le dé la gana. Todo esto acompañado por el bananazo de la política exterior del gobierno y por esa tendencia a enriquecerse que tienen los que mandan cuando asumen la función pública. Vamos a los informes. La moral de la ultraderecha sabemos que es un completo dibujo, solamente una fachada para ocultar las más burdas atrocidades que se puedan concebir. Vienen mostrando su hilito desde hace muchísimo tiempo, cuando en la radio marplatense una joven Victoria Villarruel se asociaba con Cecilia Pando en Memoria Completa y hablaba en la radio de Mar del Plata y vociferaba junto a la amante de Astiz, Karina Mújica. Sobre todo esta última señora era la presidenta de esas legionarias de la ultra y decía que predicaba el no uso de preservativo y otras estupideces por el estilo de la ultra y a los pocos días un informe periodístico la escrachó como meretriz. Eso de la promiscuidad oculta de la derecha no es nuevo, tampoco es nuevo que le prohíban a los demás sus vicios y conductas poco decorosas, permitiéndoselas a los que son del palo. Nada que envidiarle a sus hermanos populistas del espacio de la derecha. Los peronistas. La derecha suele repetir hasta el cansancio eso de ley rigurosa es ley pareja, siempre a sabiendas que ellos son pares de los que tienen algún tipo de poder, que son casta que dicen perseguir a la casta, que en realidad son los parias de la tierra. Ellos no son pares, ellos proponen y disponen y vos solamente tenés derecho a obedecer al Estado, al que dicen aborrecer y del que se sirven a gusto y piacere. Como es costumbre en esta gente, la libertad es para quien pueda pagar por ella y sus beneficios y usan todos los medios del Estado, sobre todo los represivos para persuadir por la violencia a quien ose creer que vivir libre y feliz puede ser normal. Para que te quede claro, el presidente Javier Milei modificó el decreto 93/2018 de la sazón presidente Mauricio Macri que rezaba en su artículo primero. Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el sector público nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la nación, jefe de gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial. Para poder designar a su hermana como jefa de gabinete dispuso por el artículo del decreto 12/2023 que dispónese que no podrán efectuarse designaciones o contrataciones, bajo las modalidades de las leyes números 20.744, texto ordenado 1976, sus modificatorias y complementarias, y 25.164 y su decreto reglamentario no 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y del decreto no 1109 del 28 de diciembre de 2017, de personas en todo el sector público nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la nación, jefe de gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial. Prácticamente decretó que eso de que no haya familiares no es al menos para su hermana y luego de ello se registraron cientos de casos en la función pública nacional donde los que venían a combatir a la casta hicieron gala de un nepotismo que ni en tiempos de Néstor y Cristina se había visto. El viernes 25 de octubre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, realizaron el anuncio que se eliminaban los cargos hereditarios en la función pública, obviamente, no así los cargos de los familiares como el de la hermana del presidente. Con la misma cara de piedra, egolatría y falsedad histórica que lo caracteriza, el ministro Sturzenegger aseguró que él es genial, que este gobierno es prácticamente heredero de las ideas de la Revolución Francesa y que durante sus gestiones en la función pública lo hizo todo bien. Sobre esto último se dedicó a endilgarle todos los males de este mundo al peronismo, como si él no hubiera tenido nada que ver en la debacle del país cada vez que se acercó al manejo de los recursos de todes. Pero como siempre no nos crean a nosotros, escuchen el resumen de los protagonistas, que es más largo en realidad, pero que les seleccionamos las partes más importantes, más que nada para ahorrarles las sandeces del autobombo de los funcionarios y también la náusea. Vamos a las imágenes. Por último, contarles que el gobierno nacional firmará, entiendo que está firmado, hace un rato el decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Algunos organismos del Estado, como el extinto o la extinta FIP, el Banco Central, ANSES o Banco Nación,
incluyen dentro de sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios, un privilegio que la administración del presidente Milei va a desterrar para siempre, tal cual siempre lo dijo, valga la redundancia. Este injusto, insólito beneficio de la vieja política se disolvió durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, pero fue reinstaurado por el profesor Fernández tiempo después. También se puede ver este tipo de privilegios de sangre en otros organismos del Estado, particularmente en las provincias. Por citar un ejemplo, el Banco Provincia, perteneciente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, todavía sostiene esta normativa a contramano del mandato de los argentinos. Este delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba la Argentina hasta el 10 de diciembre y llevó a encontrarnos en la administración, luego de asumir, con, por ejemplo, empleados en ropa interior haciendo milanesas en alguna cochera de algún ministerio, o choferes que tenían choferes, ¿no? Llegaban de hacer su trabajo de chofer y se subían al auto con su chofer para que lo lleve a sus casas. Este era el delirio que se vivía en Argentina. Se acabó la lógica del Estado como un botín a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada. En la Argentina de las ideas de la libertad, los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul. Creo que se va perfilando que en Argentina, digamos, hay dos visiones, ¿no? La liberal republicana y la medieval de la casta. Y me parece que acá queda perfectamente tipificado, bueno, quiénes son los medievales de la casta, ¿no? En el caso mío personal, también es un placer poder compartir este anuncio con Manuel, porque en algún sentido ha sido como una batalla mía. Yo durante 6 años fui presidente del Banco Ciudad, ahí nosotros impusimos un régimen de ingreso meritocrático. Para el ingreso de personal, tuvimos 24 paros en contra de la igualdad de oportunidades, en contra de los principios de la Revolución Francesa, donde, digamos, de alguna manera se defendían estos privilegios hereditarios. Y la verdad que cuando uno habla con los presidentes del Banco Central posterior, muchos básicamente dicen el cambio más importante que ocurrió en tu gestión fue justamente el régimen de ingresos, porque pasaste de un régimen de privilegios a un régimen meritocrático, y eso verdaderamente con los años fue transformando el Banco Ciudad de una manera muy, muy profunda, y por eso creo que yo en gran medida el Banco Ciudad tiene la solidez que ha mantenido desde entonces. En una muy bochornosa situación, jamás explicada por nadie, aunque la ridiculez de ser de ultraderecha a esta altura de la humanidad bien podría hacerlo, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, destituyó de su cargo de canciller de la Nación a Diana Mondino, y su lugar será ocupado por el hasta hoy embajador en los Estados Unidos, Gerardo Berghain. Durante la crisis institucional en Bolivia durante la intentona golpista de julio pasado, comenzaron tremendos chispazos entre la Rosada y el Palacio San Martín. En ese momento, luego de que Mondino expresara el repudio de la República Argentina al golpe, en pocas horas salió el mismo Milei a desautorizar a Mondino, negando al igual que Evo Morales que haya habido un golpe. Milei, como todo cheto de la alta, supone que la presidencia le da impunidad, y en nuestro país monárquico gobernado por señores feudales que se dicen liberales, podríamos decir que es casi cierto esto que se dice. Haciéndose el anga, el presidente Milei decidió no ir a la cumbre del Mercosur, para ir a hacer cosas de brutos con el jabalí embrutecido de su amigo Jair Mesías Bolsonaro. A causa de este despropósito diplomático, la canciller Diana Mondino tuvo que ir a poner la cara en el evento. Mondino aceptó hidalgamente la cuestión y se presentó en la cumbre, donde debió oír los disclaimers de todes, aunque fue muy bien tratada por el presidente de la República Federativa do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Esto último no le gustó nada al presidente de la nación, que se lo tomó como nenito berrinchero y, como suele ocurrir, la alcahuetería serial hizo el resto. Ya desde esos tiempos se comenzaba a rumorear que el jefe, la misógina hermana del presidente, Karina Milei, la tenía entre ceja y ceja a Mondino. Por ciertas declaraciones en el tema de las Islas Malvinas, se expresó más de una vez, también en contra, la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel. Las cosas para la canciller estaban feas mal, ya que el cacareo de las comadres, la base del poder político en la Argentina, la tenía en el rubro de marcadas para borrar. El 23 de octubre, en un documento oficial aparece la mención de nuestras Islas Malvinas / Falklands, cosa que produjo que más de uno en el gobierno pusiera el grito en el cielo.
La canciller, al enterarse del hecho, recurrió al macartismo básico, asegurando que es absolutamente falso que desde Cancillería haya salido un comunicado donde llamamos a nuestras Islas Malvinas por otro nombre, pero el comunicado existió y fue borrado, típico de estos ultras que con el mismo descaro encubren su fascismo llamándole libertad. Tras ello, y mucho más gravemente, la canciller sigue en su línea de negación, disponiendo: respecto de la versión maliciosa publicada en la web del gobierno, estamos identificando al responsable para despedirlo. Vamos a ir a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses de los argentinos. Las Malvinas son, fueron y serán siempre argentinas, estamos trabajando para recuperarlas, tal el descaro fascista de la canciller que a estas alturas hace rato pendía de un hilo en su cargo. Pero como devota y sumisa que es de un poder ejecutivo que no le corresponde su amor, pone en peligro a terceros. Fue una cama del gobierno, pero ella prefiere echarle la culpa a quienes, guiados por ideas de izquierda, son todas las estupideces que como mínimo eran de su responsabilidad. De aquí en adelante, Mondino se había ganado el envío del telegrama de despido de la Rosada hacia su despacho en el Palacio San Martín. Pero como acá ningún funcionario se va hasta que sus ridiculeces los consumen, la Mondino resistirá estoicamente en su silloncito. Tras que a la hermana del presidente le caía gorda, al igual que a la vicepresidenta de la nación, su gestión no la ayudaba para nada, solamente basada en que se bancaba lo que sea con tal de permanecer en su cargo. El gobierno argentino se siente molesto con las relaciones exteriores en general, al gobierno solamente le interesa volver a las relaciones carnales con los Estados Unidos y un par de millonarios famosos. El servicio de macartismo de la canciller, por salvarse de una gravísima falta, la llevó a anunciar persecuciones y cazas de brujas a enemigos imaginarios que son de izquierda. Lo que no esperaba que fuera ella también víctima de esos tratos crueles e inhumanos en la función pública, producto de la propia ineptitud. La canciller fue echada de su cargo a las patadas, o mejor dicho, por Twitter. Un comunicado con el mismo sentido macartista que el suyo unos días atrás, de parte de la hoy legalizada otra, Oficina del Presidente de la República Argentina, donde pone a la canciller en paralelo con impulsores de agendas enemigas de la libertad. El hecho de votar en contra del bloqueo criminal de los Estados Unidos sobre la República de Cuba, fue el detonante para que este gobierno ponga en marcha la más vil tarea de caza de brujas a los efectos de tapar lo que es fruto de su fútil gestión. A continuación daremos lectura al comunicado en cuestión del día 30 de octubre. Ciudad de Buenos Aires, 30 de octubre de 2024, la oficina del presidente informa que la canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En su lugar asumirá el actual embajador en los Estados Unidos, el señor Gerardo Huerteín, quien liderará la continuidad de la transformación en la política exterior de nuestro país. La Argentina atraviesa un período de cambios profundos, y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. En este sentido, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales. La República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa, y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. En los días posteriores, el vocero presidencial, Manuel Adorni, entusiasta en su servicio de alcahuetería, refirió lo que para esta gente es ley. Se hace lo que dice el presidente Milei o estamos invitados a retirarnos del gobierno. Vuelven los sinvergüenzas, que amagan ser liberales para que no se les vea los feudales, a creer que la presidencia es un sultanato. Cada vez se ponen más peligrosos, ya no se cubren de nada y amenazan con los infiernos a quien se le cruce en el camino o tenga ideas de izquierda, lo que ocurra primero. Tienen garantizada la razón de la violencia, la única que a los facciosos que nos gobiernan les interesa. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Huerteín, prestó juramento el lunes 4 de noviembre ante el presidente Milei, en un acto bochornoso de genuflexión a un eje imaginario que nos pondría en paralelo con los Estados Unidos y el Estado de Israel, es decir, ahondar aún más el nivel de dependencia de esos dos estados criminales. La ceremonia fue excéntrica, con gente que tuvo que googlear para saber de qué se trataba, por el caso, la paralla de la semana. Está bien que el presidente quiera mostrar su devoción a los Estados Unidos y al Estado de Israel sin tapujos, pero excede los límites de la dignidad aún de cuando se autopercibe liberal.
Toda la ceremonia es un mensaje en sí mismo. A. El nuevo canciller era, hasta antes de asumir su cargo, el embajador de la Argentina en los Estados Unidos. B. El flamante canciller de la nación juró sobre la Torá y para rematarla el presidente afirmó que la orden de él las cosas se hicieron en ese formato, así lo llamó. El bochornoso espectáculo rompió todos los genuflexionómetros existentes, pulverizando los altos estándares que en ese departamento llegó a tener Sergio Massa. Vamos a las imágenes. La Nación procederá a continuación a poner en posesión del cargo al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Huerten. Señor Gerardo Huerten, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Hoy hemos salido, digamos, del formato convencional y tradicional y el juramento se hizo sobre la Torá. Me pareció pertinente y apropiado hablar sobre la parashá de esta semana, que es la parashá Lej Lejá. Y es interesante lo que señala esta parashá. Así que te están mandando señales la fuerza del cielo, vos, Gerardo. Porque en la cual se habla de los comienzos de los viajes de Abraham por todo el mundo, difundiendo los mensajes del Creador. Dios le dice en esta parashá que va a tener mucha influencia en las naciones del mundo y dándole una responsabilidad importante para llevar los mensajes de la Torá, de la vida y la libertad al mundo entero. E incluso ya interactuará con otras naciones Abraham en esta parashá. Así es que bendiciones, éxitos y bendiciones. Te diría al revés. Nos sentíamos como viendo la ridícula escena de la película Bananas de Woody Allen, donde el jefe revolucionario de San Marcos, que es tan argentina, enloqueció, asegurando sus socios que el poder se le subió a la cabeza. Vamos a la odiosa comparación. Soy vuestro nuevo presidente. A partir de hoy, el idioma oficial de San Marcos será el sueco. ¡Silencio! Más de eso, todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. La ropa interior deberá llevarse por fuera. ¿Qué barbaridades está diciendo? El poder se le ha subido a la cabeza. El presidente de la nación, Javier Milei, declaró ante la Oficina de Anticorrupción, OEA, un patrimonio de 125 millones de pesos, lo que implica un incremento de casi un 500% respecto de lo que había declarado un año atrás, aproximadamente unos 21 millones. Según sus justificadores seriales, buena parte de ese aumento obedece a una mayor valuación de bienes que ya tenía en años anteriores. Es decir, que sea como sea, el patrimonio presidencial es poco y nada transparente, siendo el de la vicepresidenta mucho menor, pero más escandaloso que el del jefe de Estado. Victoria Villarruel informó un patrimonio de 36 millones de pesos, es decir, sus bienes multiplicaron su valor por más de 5. Definitivamente, no hay mejor negocio en este país que ser presidente, fundís a tus ciudadanos, te forrás en plata y todavía, por el carácter monárquico de nuestro sistema político, tenés solamente derecho a comerte los mocos y a aguantar. Pareciera que hay cosas que a la mayoría de la población les resultan normales y claramente no lo son. Que maten a un ambientalista en Honduras parece lo corriente y con el tiempo se desdibuja lo siniestro de ello. Sí, nuevamente, el Estado y los políticos y las empresas en Honduras se llevaron la vida de alguien que luchaba en defensa de la madre tierra. Vamos al informe. Este sábado 14 de septiembre, las mafias hondureñas volvieron a hacer tronar el escarmiento sobre un militante ambientalista. Se trata de Juan Antonio López, regidor en su ciudad de Tocoa, donde sicarios armados lo fusilaron saliendo de una ceremonia religiosa. La policía de Honduras dice no tener pistas ni de los agresores ni de los motivos del crimen. Es obvio, el gobierno de Xiomara Castro viene haciendo concesiones al narco, a través de la familia Zelaya, y el asesinato de referentes ambientales es una buena distracción.
Que paguen los que realmente luchen. Esta farsa de progres en Honduras, Argentina y en Singapur, no tienen problemas en dar la vida, pero la de las personas más íntegras, que son molestas para los negocios de estos cretinos, que exudan traición y la perfuman de progresismo. Más tratándose de López, quien, como militante y regidor del Partido Libre de los Celaya y la presidenta Xiomara Castro en Tocoa, denunció el pasado 10 de septiembre al alcalde de su pueblo, Adán Funes, sindicado por el Celaya arrepentido como participante de reuniones con el narco, escándalo que tiene a maltraer al gobierno de Xiomara. Mientras se producían manifestaciones en Tegucigalpa de apoyo a la presidenta de Honduras, ultimaban al militante ambientalista saliendo de la iglesia de su propio pueblo y a la vista de todos. El autor material fue un sicario motorizado que lo atacó cuando se encontraba dentro de su auto. Lo del progresismo de Honduras huele a miserable traición y entrega. El sitio Contracorriente informa breve, pero contundentemente sobre el particular. La noche del 14 de septiembre, después de una celebración religiosa en su comunidad, Juan López, regidor de la alcaldía de Tocoa y reconocido líder ambientalista en la región, fue acribillado dentro de su vehículo por un sicario en una motocicleta. La presidenta Xiomara Castro ha prometido poner todas las capacidades de las fuerzas del orden para investigar este asesinato. López había solicitado recientemente la renuncia voluntaria al alcalde de Tocoa, Adán Funes, militante del Partido Libre, quien recientemente salió en un video en el que se le ve negociando con narcotraficantes y otros políticos importantes del actual gobierno. Como sea, el Estado lo entregó sin ningún tipo de piedad, aunque no cabe tampoco descartar que más de una empresa extractivista pueda estar ligada al crimen, sería la primera hipótesis sobre la cuestión, pero también nos parece demasiado obvia. El mensaje es claro, no se molesta a los superiores, tal el código de honor de estos criminales oligarcas que simulan un progresismo discursivo que no pueden creerse ni ellos mismos. El Estado tenía orden estricta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de preservar la vida de López, más cuando las denuncias sobre la familia presidencial hondureña y sus vínculos narco, lo tenían como protagonista, además de su inclaudicable lucha contra la minería ilegal en la zona del río Guapinol. El 15 de septiembre, en horas de la mañana, el sacerdote Carlos Orellana de la parroquia de San Isidro Labrador en Tocoa, aseguró hablando en nombre de la iglesia que la responsabilidad de este crimen recae sobre las espaldas del alcalde Adán Funes. No nos crean a nosotros, el mismo párroco se los va a contar. Vamos a las imágenes. Sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo. En este caso, la iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces, que cobardemente le han quitado la vida. Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal, de la gran mayoría de la corporación municipal y de don Adán Funes. Esta muerte no es aislada, no es la muerte de un delincuente, no es la muerte de alguien que mató a alguien, es la muerte premeditada, bien pensada y tramada. Desde hace mucho tiempo está pensada, no es de... A estas alturas, con la policía de Honduras, que no tiene pistas, lo siniestro de su accionar en crímenes de ambientalistas es impresentable y para nada gracioso. Exigimos, como creemos toda la humanidad lo hace, justicia por Juan López y por todos les asesinades por defender a su pueblo y a la madre tierra en Honduras. En Paraguay se prohibió a Lionel Messi y sus camisetas, cualquiera sea. Más bananero no se encuentra en ningún lado. Vamos al informe. Si pensamos en un país bonito y grande, pensamos en Paraguay, de gente amabilísima y familiera a full aún para el familiaraje argento. Pero al igual que en nuestra querida Argentina, las groserías estatales disfrazadas de patria, que sabemos que es el Estado buscando a quien matar, son tan comunes como aquí. La corrupción es un mal que tenemos que padecer los pueblos, tanto el paraguayo como el argentino, es la que sostiene a los tránsfugas a ambos lados de la frontera. Esta vez prohíben a Messi en Paraguay, en un gesto tan indigno que es muy difícil de explicar en términos decentes, para personas más o menos civilizadas. Cada tanto hay que inventar algo muy indigno para mostrar disciplina con la población civil, pero lo desopilante del tema en cuestión hoy, es la soberbia desconfianza de los políticos en sus propios ciudadanos, de los que temen los traicionen, como hacen ellos con la ciudadanía a cada día.
toda una confesión de la incapacidad de esta gente para gestionar algo decentemente, que tienen que obligar a sus ciudadanos a no usar una camiseta, cualquiera esta sea. En charla con ABCTV de Paraguay, Fernando Villasboa, gerente de licencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol, confesó que los hinchas que vayan al sector destinado a los locales en el Defensores del Chaco no podrán tener camisetas que tengan el nombre de Messi, ya sean de Argentina, Barcelona, Inter Miami o cualquier otra, tal y como se ve en muchos estadios donde se presenta el equipo de Lionel Scaloni. Es un gerente de licencias, un vil personaje de negocios, el que fija los criterios de vestimenta de la gente para un partido de fútbol. El comerciante, un débil mental y anímico a todas luces, bajó línea cual si fuera un emperador, el que pasará a la historia por su soberana estupidez, sentenció juega a la albirroja, si se quiere alentar a los jugadores de la selección rival, tienen que comprar la entrada de sector visitante. En los sectores de público paraguayo esa persona no va a poder entrar. Imagino que este señor no estará violando las leyes del Paraguay porque los actos discriminatorios de este señor están reñidos con los valores que sostenemos en este espacio, al menos. En su letanía, llanto y ruego amenazó con que va a haber guardias para custodiar esta paparruchada y al que no cumpla lo va a sacar del estadio. Nuevamente, los comerciantes de la pasión popular usan la palabra patria para vender odios xenófobos ya que su negocio es de chiquitaje local y ni siquiera eso. Si quieren que la gente use la camiseta de su selección y les aumenten las ventas, prueben haciendo las cosas bien, ya que si tienen que obligar y amenazar a su gente para que no usen otra camiseta, es que están en serios problemas. Ya sabemos que las autoridades deportivas surgidas del Paraguay distan mucho de ser respetables, ubicándose siempre lejos de las multitudes y con guardias de seguridad feroces, tal el grado de desprecio por la fanaticada de esta gente. Imagino que si alguien entra con una bandera inglesa al Defensores del Chaco no habría guardia que se la saque, ya que sabemos que empresarios, políticos y uniformados paraguayos son fieles súbditos británicos, como sus hermanos brasileños, con la única diferencia que Inglaterra no tiene interés en comprarle nada a Paraguay, pero no pierden la esperanza que sus servicios al imperialismo les rindan frutos a la pereza histórica de esa casta infame. La victoria de Donald Trump hizo que a nuestro presidente se le mojaran las partes. Pero no solamente a él. Todas las fuerzas políticas del país parecen haber puesto a Trump como árbitro de lo que es serio y lo que no lo es. Más bochornoso no se consigue. Vamos al informe. Se abre una nueva grieta, una nueva disputa imbécil en la que el pueblo no gana más que disgustos, es la que preparan liberales y kirchneristas en la completa farsa de la polarización por lo que sea. Son muy coherentes en tirarse con todo lo que se tenga, lo que los lleva a Cristina, Milei, Macri y un par más a tomar partido por bloques imaginarios en los que cada uno se cree parte. La tarea de la hora de la prensa parapolicial en general es en tomar posición si Milei será aceptado como lacayo de Trump o no. Sí, parece ridículo, es ridículo, pero vean cómo Página 12 y todos los medios alcahuetes del régimen anterior se posicionan como negando que Trump siquiera le atienda el teléfono. ¿Qué importaría? La verdad al pueblo, poco y nada, una película pochoclera para la criatura consumidora de ello, pero que la oposición que se dice patriota siempre es una mentira. Eso pone a Trump como juez de un debate que parece hacerse nacional, para la agenda de medios parapoliciales al menos. No sería nada más que una oposición perdida, clamando por manejar cajas y accionando como pueden, tratando de salvar algo de su credibilidad pública. Lo más increíble es cuando los parapoliciales del régimen actual entran en esa disputa, tratando de probar de que Trump, juez electo del debate nacional y poco popular, sí le da bola y que se dan besitos. El motivo por el cual estamos como estamos fue que el presidente de un país en llamas salió a participar de la cosa y a buscar pruebas de que Trump le da bola, llegando a decir que Trump copia su modelo con Sturzenegger, poniendo a Elon Musk. A partir de la tarde del 8 de noviembre, Milei salió a tuitear y a vociferar y sus acólitos hicieron lo propio, blandiendo una invitación a una reunión de ultraconservas en Mar-a-Lago donde tiene su búnker actual el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto el país funciona sin que nadie se ocupe de él, tanto que hasta el derrotado gobierno de Biden sale a pedir a sus tribunales que no embarguen a la Argentina. Y ahí acaba la parte si se quiere favorable de esta Trump manía.
El resto ya lo sabemos. Todo para los que más tienen y los que más libertades pueden pagarle al Estado. No es nuevo que si trazáramos un mapa del juego pegue en Sudamérica, salvo Perú y la Argentina, el resto de los países nos cambiaría, y de hecho lo hacen por 4 moneditas. Superando a Chile y aliándose con ellos para servir mejor al imperio, el Brasil está liderando todos los rankings. Su sumisión ya no es irritante, es más bien insoportable. La argentinofobia en ese país crece, al mismo tiempo que son cada vez más carnales sus relaciones con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Vamos a los informes. La diplomacia del Estado argentino sigue mostrando las incongruencias de una alineación específica con un eje imaginario autopercibido bueno formado por Estados Unidos e Israel, a los que llaman campeones de la libertad, eufemismo que usan los conservadores de hoy cuando quieren hacerse ver como liberales. Este grupo, en el que Argentina se enmarca hoy, al menos la Cancillería, lucha contra otro, también autopercibido bueno, formado por el BRICS, un supermercado de países factorías que simulan socialismo y que muchos de sus miembros son parte del Commonwealth. No hablamos de Brasil, que es el mayor socio británico en la venta de servicios a la ocupación militar de nuestras Islas Malvinas, sino sus súbditos de Sudáfrica y la India. A ese bloque imaginario, se autopercibe interpelado el peronismo y su última versión llamada kirchnerismo. Les cabe como anillo al dedo. Estados que se dicen patriotas, populares y hasta socialistas sin siquiera tener una mínima intención de ir para ese lado. ¿Qué más peronista que eso en el planeta? Por motivos de fútbol, la República Federativa do Brasil ha mostrado agresiones, no solamente a fanáticos, a través de una tropa infame llamada PMRJ, Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, sino hasta deportistas argentinos en general. Por otra parte, los argentinos en el Brasil no pueden pronunciar una palabra con N, ya que las autoridades de ese país, que sí discrimina y tiene censura institucionalizada, aplican con los que llaman gringos su chauvinismo, acusándolos hipócritamente de racismo. Unos auténticos desahogados, que a pesar de todo lo que hacen para meter su tentáculo estatal en todo, últimamente, en materia futbolera específica los tenemos alquilados. Esa ferocidad que muestran con argentinos indefensos se les acaba cuando reciben a sus amados militares británicos a los que les besan los pies, y reciben con amor y fervor al HMS Forth, destacado por el Ocupa Reino Unido, para eventualmente asesinar argentinos y mantener la imperialista ocupación pirata en nuestras Islas Malvinas. Tan es así que el gobierno de Alberto Fernández dijo que no pasaba nada, cuando en 2023 Lula participó de actos de guerra contra la Argentina y el Reino de España, brindando hospitalidad, reparaciones y abastecimiento al patrullero Forth, siendo su misión militar, uniendo dos territorios ocupados por estos piratas, como son las Islas Malvinas y el Peñón de Gibraltar. Es más, se mostraron muy felices, tanto que jugaron al fútbol con ellos y se mostraron solícitos como su comandante en jefe Lula a practicarle sexo oral a Rishi Sunak, como buen súbdito y siervo que es del imperio. Una buena imagen que podría reemplazar como símbolo de Río al Cristo Redentor en el bellísimo Corcovado. Muchos hacen lo mismo que hacen con sus misóginos y abusadores del palo. Se callan la boca y sirven sumisos, tanto que hasta les ponen un radar en Tierra del Fuego ante los ojitos de los chinos que no se meten con los británicos para nada. Imagínense a los ricachones de un país al que los lobotomizados llaman comunistas sin sus Rolls Royce. Imaginamos que esa gente no creerá en serio que China es comunista, que nos apoya en la causa Malvinas y demás estupideces que ciertos grupos de izquierda farsante y de peronismo buscando incautos desconocedores de la historia. Sobre todo porque esa gente quiere seguir en el capitalismo, servir a amos poderosos y al Estado y gritar un viva la patria de vez en cuando, mientras se sigue vendiendo el país al mejor postor. Desconocemos la posición de Rusia sobre la causa Malvinas, pero sospechamos que no pasará de un apoyo retórico a cambio de sumisión absoluta, o directamente mirarán para el otro lado como de costumbre y como preferimos que haga, a las ya tradicionales traiciones chilenas y uruguayas, que ya son endémicas, en esas naciones históricamente siervas del imperialismo yanqui y británico, quien por el momento se lleva todos los premios en apoyo masivo, entusiasta y activo a la ocupación británica en nuestras Islas Malvinas. Los otros dos estados limítrofes, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay, no nos traicionan, no sabemos bien si por principios o porque no tienen nada que venderle de interés para la ocupación de Malvinas al Reino Unido. El Brasil de Lula le echa ganas a las relaciones orales y profundas con el Reino Unido y su sumisión lo lleva a prenderse en cuanto acto de guerra puede contra la Argentina. Esta semana uno más, que tampoco será el último siquiera pensamos de este mes, tal la pasión de los traidores de Plan Alto.
El 8 de noviembre por la tarde y saliendo a la medianoche del día siguiente, que es la hora de los ladrones y los traidores como el presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aterrizaron en el aeropuerto internacional del Galeão de, otra vez, Río de Janeiro, 5 cazas Eurofighter Typhoon, un Airbus A400M, ZM4127, y un Voyager Airbus 330 KC-2, ZZ334, de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nuevamente, en un acto vergonzante de sumisión al imperio que usurpa nuestras Islas Malvinas, Brasil participa en actos de guerra brindándole hospitalidad, abastecimiento y asistencia a tropa y armamento cuyo fin es aniquilar todo intento de recuperación del archipiélago por parte de la Argentina. Gracias a ese apoyo inconmensurable a los aviones de combate británicos, fueron estafados peor que la Argentina con los F-16 daneses, pudieron llegar con sus cafeteras a Malvinas y dar su mensaje el 12 de noviembre que les traducimos ahora. Desde la protección de la increíble fauna y flora de la región hasta la defensa del derecho de autodeterminación de la isla. Me siento honrado de haber podido unirme a los isleños y al personal de servicio en la conmemoración de quienes tanto se sacrificaron para proteger las Malvinas. Luke Pollard, ministro de las Fuerzas Armadas británicas, siguió con su prédica, proclama y provocación asegurando: el compromiso del Reino Unido con la seguridad y la prosperidad económica de las Malvinas es tan firme como siempre. Otra nueva mojada de oreja del Reino Unido con la inestimable colaboración de los caínes del Brasil, permitiendo reabastecimiento y hospitalidad a tropas hostiles con la Argentina, avanza más que nunca en su alineación vergonzosa con el Reino Unido, por su tradicional argentinofobia, enfermedad prácticamente incurable de la República Federativa del Brasil y de su anglo chupamedias jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva. Las relaciones del nunca tan bien nombrado como PT con el imperialismo nos hacen dudar que el gigante del Mercosur tenga alguna vez intenciones bien sanas con la Argentina y su pueblo. Por ahora a la República Federativa del Brasil le encanta ser la perra mimosona del Reino Unido y mientras ello siga ocurriendo, seguirá la violencia de ese Estado contra todo ciudadano argentino. Solamente falta que nos pongan micrófono en la calle para ver si decimos una palabra con N que a los gringos ni se nos permite pronunciar. Decididamente los enemigos de la Argentina en su reclamo por Malvinas son muchos entre nuestros vecinos, algo esperable, y la ignorancia que sostiene en el poder a sus líderes hace el resto. En su ridícula hipocresía, el presidente de la República del Brasil, el señor Luiz Inácio Lula da Silva, sigue confirmando su servicio al imperialismo, lo que se extiende a todo el BRICS, mientras al mismo tiempo asegura que todos los países deben luchar contra el hambre, algo que él ni siquiera ha intentado hacer en su propio país. Lula no tiene límites, es capaz de comerciar con quien sea lo que sea y poco le importa más que mantener su troupe de alcahuetes y sacarse fotos con quien sea que tenga dinero para gastar en Brasil y de allí sacar lo propio. El único límite es la Argentina y los negocios de los empresarios y militares brasileños con Gran Bretaña en las Malvinas. El G20 y sus proclamas son pura zaraza, algo con lo que quedar bien con dioses y diablos al mismo tiempo. En esta ocasión del G20 solamente podemos rescatar las fotos de cómo es claro que el único interés de Lula es servir a las potencias imperiales, algo que podemos probar con solamente 4 fotos. En la primera de ellas verán la pésima recepción que tuvo Lula con el presidente Milei, se trataron como dos nenes de mami caprichosos, no como los mandatarios de dos naciones hermanas y socias en el Mercosur. Aquí quien mostraría su hilacha miserable sería Lula, por el odio profesado a la Argentina a través del saludo frío a Milei, que es el corolario de las medidas que el PT toma para mostrarse fieles, sumisos y devotos a sus amos del Reino Unido. Es una obviedad y se los brindamos a los efectos únicos de recordarles, que si empezás justificando a Lula, quizás hayas ya justificado o te hayas hecho el tonto con las desapariciones y crímenes de Estado durante la pandemia. A Lula no le basta con que en su país se persiga a argentinos por racismo, que no se les permita ver un partido de fútbol sin ser molestados por las fuerzas represivas del orden y que aún pierdan miserablemente como gallinas y de local. Estos bananeros mandatarios que mezclan todo suelen perder la brújula y hacen lo que sea para sacarse de encima su fracaso. Y el chauvinismo en Brasil siempre es buen negocio, como la argentinofobia. Lula está en un muy buen momento con la Gran Bretaña, le sirve al imperio para prestarles servicios de vital importancia para la continuidad de la usurpación de las Islas Malvinas. Recibió al presidente de la Argentina con una frialdad inusitada, pero esa frialdad ante la llegada de su amado amo, el jefe del Reino Unido, desapareció.
La posibilidad de este malandra de plan alto de hacer sufrir a los argentinos una traición miserable. Lo más claro, es que a sola imagen este heraldo puede decir I rest my case, si vemos la sensual sonrisa de Lula al encontrarse con Keir Starmer, primer ministro de la Gran Bretaña, y no es porque es laborista, como te dirían les mentecates antes mencionades, es porque ambos mandatarios están haciendo un trabajo descomunal de la colaboración, abastecimiento y hospitalidad a las tropas británicas, cuya misión claramente es la de asesinar argentinos llegada la ocasión. Los petecos y el patrullet dirán que es porque Milei es de derecha, pero les sugiero que miren la foto de Lula con Meloni, que es de recontra derecha. Tomaditos de la mano y dispuestos a traicionar a quien sea, con mafiosos como este dúo no hay duda. Nada personal, solo negocios. Si tiene que sonreírle a Hitler, lo haría sin dudarlo, por eso la foto alborozado con Meloni echa por tierra las estupideces que los partidarios del bloque imaginario nacan por millonésima vez. Y volvemos a los idiotas que insisten que el BRICS es la salida. Es la misma basura que el Fondo Monetario, otra entidad dedicada al sometimiento de los pueblos, pero al parecer con unas gotitas de refrescante limón. Partamos de la base, dando por terminada toda discusión con imbéciles fanáticos sobre el particular, que India y Sudáfrica son parte del Commonwealth, Brasil, ya lo vimos alineado en relaciones orales con Downing Street, China en plena primavera de negocios con los ingleses, y Rusia que no puede ni quiere ser ni un poquito menos imperialistas que los británicos. Algunos tendrán poderosas excusas para desmentirnos y les respondemos como siempre. Nosotros, nunca estado, jamás patrulla. Hasta aquí llegamos con esta 24ª emisión del Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.